El problema de la respuesta de ansiedad cuando se percibe como amenaza es que, como hemos visto en otros momentos, se dispara toda una serie de sintomatología que en realidad no debería de estar en ese momento en nuestro organismo, con lo cual eso nos genera con el tiempo una serie de patrones estables que hace que se vayan produciendo ese tipo de sintomatología. Incluso, como os he ido apuntando, se van haciendo asociaciones por una cuestión de ese estímulo neutro que en principio se convierte en un estímulo condicionado y que va haciéndonos desarrollar toda una serie de mecanismos de defensa para hacer una respuesta rápida a esas situaciones. Te pongo un ejemplo. Imagínate que un día caluroso de verano estás en un centro comercial. Es un día de rebajas, hay muchísima gente, hay colas en todos los sitios y además has tenido un día bastante intenso. En tu trabajo has tenido que hacer un trabajo tedioso, el jefe ha estado todo el día encima tuyo, estás estresado, los clientes te han llamado, no has podido hacer tu trabajo bien porque has tenido interrupciones, estás agotado, estás cansado, estás en ese centro comercial. Estás en la cola para pagar y hay muchísima gente, llevas ya 3/4 de hora. Empiezas a notar una sensación un poco rara, te empiezas a notar como si tuvieras ese acaloramiento, esa sensación de no estar a gusto en ningún lado, notas que te cuesta tragar saliva, que notas una tensión en la zona del pecho, un nudo en el estómago, empiezas a sudar, no sabes qué te pasa, te da la sensación de que te falta el aire, entonces te fijas de que el corazón va muy deprisa y entras en un modo de pánico. Empiezas a sentir que algo te pasa, que no estás bien. Esa sensación va aumentando hasta que llegas a un pico en el que la ansiedad es enorme, estás teniendo un ataque de pánico. Resulta que en ese momento donde estás en el punto más álgido de todos esos síntomas, suena la musiquita de megafonía del centro comercial, esa música que es repetitiva, que siempre empieza con unos acordes especiales, y en ese momento tú no te das cuenta, pero tu inconsciente hace una asociación. Y en esa asociación tú estás haciendo que esos síntomas para tu inconsciente signifique que están desarrollados o están en ese momento encadenados a esa música. Bueno, pasas un mal momento, te escapas, cuando sales del centro comercial te recuperas, te encuentras bastante mejor y pasan unos días. Al cabo de unos días estás un día en una estación de tren, estás esperando que venga el tren y suena esa musiquita de megafonía, la misma que sonó en el centro comercial el día que tuviste ese episodio de angustia, de ataque de pánico. ¿Qué ocurre? Tu cerebro, como quiere en ese momento protegerte, te pone en estado de alerta, de defensa y activa todo el sistema simpático para ese momento de enfrentarte al peligro, aunque en ese momento no haya un peligro real, pero tu mente lo interpreta así. Se empieza a desencadenar de nuevo toda esa respuesta de ansiedad que ya hemos visto en otros momentos y empiezas a volver otra vez a tener una respuesta de pánico. Si te das cuenta, vas asociando situaciones, con lo cual puedes ir desarrollando fobia a diferentes cosas. Si además en ese momento en la estación donde estás acaban de limpiar con un producto fuerte como puede ser lejía o amoníaco y en el momento del pánico notas ese olor intenso, vuelves a hacer otra asociación con uno de los sentidos, que es el olfato, y vuelves a tener esa sensación en otro momento, en otro lugar, cuando huelas eso, que tu cuerpo está en estado de alerta, con lo cual vuelves a tener otra vez otra situación de pánico que puede desarrollar en alguna otra fobia que pueda en ese momento desencadenarse. Dentro de las diferentes fobias, voy a hacerte una pequeña clasificación para que podamos diferenciar todo el tipo de fobias que hay y no las incluyamos todas en el mismo saco. Una de las clasificaciones que podemos hacer es determinar que hay fobias específicas. ¿Y qué quiere decir específicas? Que son aquel tipo de fobias que están en ese momento asociadas a una situación concreta, a un animal, a un objeto,
y que tienen situaciones en las que las hacen en ese momento especiales. Por ejemplo, podríamos hablar, y todos seguro que hemos oído hablar, de la aerofobia, ese miedo que se tiene cuando alguien tiene que coger un avión o volar, el miedo a volar. Y de alguna manera seguro que conocéis a alguna persona que tiene ese tipo de fobia o ese miedo. Desde las aerolíneas y todo lo que en este momento se está intentando hacer es dar una psicoeducación, ¿no?, de cómo en ese momento pues la persona tiene que ver y cómo puede afrontar ese problema de volar. El problema es que, como antes he dicho, no solamente se tiene que abordar desde la parte cognitiva, las creencias, los pensamientos, en realidad la persona ya dispone de ellos y puede saber que no es peligroso. Hay que abordarlo desde la parte más emocional. La acrofobia, que es otra fobia también muy conocida, que es el miedo a las alturas, en la que la persona no solamente tiene miedo a estar en un avión porque esté alto, sino tiene miedo a cualquier situación en la que puede haber una altura considerable para que si se cae pueda sufrir un daño. Y eso hace que la persona tenga muchísima ansiedad, muchísimo miedo a asomarse a una ventana, a un balcón, y si alguna persona lo padece, lo podrá en este momento identificar rápidamente, porque es el asomarse a una ventana y solamente ver la sensación de vacío, y la persona siente una sensación de mareo, como si en ese momento tuviera una bajada de tensión, que le hace retirarse hacia atrás y evitar en ese momento el estímulo fóbico, que es el miedo a la altura, el miedo a esa situación. La aracnofobia, que podríamos decir que es más frecuente porque es un animal que nos causa una sensación de incerteza, de inseguridad, porque se ha asociado en muchas ocasiones a un veneno letal y que hace que los insectos, sobre todo, que ya son animales que no son en este caso agradables para el ser humano, pueda tener una representación en las arañas muchísimo más intensa. Y ese miedo pues puede hacer que esa persona no solamente tenga miedo con la presencia de la araña, sino simplemente el verla, aunque esté a una distancia considerable, o que la vea a través de una imagen, en un vídeo, en una foto, ya desarrolla ese miedo. La astrofobia, que es el miedo que tenemos a las tormentas, a las tempestades, a los rayos, a los truenos, que normalmente suele ser algo que pueden tener los niños y que cuando se hacen adultos, a pesar de que ya tienen más recursos, siguen disponiendo de ese miedo, terror, esa sensación intensa del simple hecho de empezar la tormenta, tener que refugiarse y adoptar en ese momento una medida de seguridad. La velonefobia, que se caracteriza en este caso por el miedo que tienen las personas a cualquier aguja, objeto punzante, que pueda en ese momento sentir que puede estar expuesto a ellos. En fin, yo creo que, como en alguna ocasión ya te he comentado, hay tantas fobias como palabras que podemos inventar. Y hoy día, que estamos en una sociedad en continuo cambio, donde la actividad, la inercia es algo que nos lleva muy deprisa, se van incrementando todo ese tipo de fobias. Si ya hemos comentado un poco lo que puede ser la fobia específica, tenemos que hablar también de la fobia social. La fobia social se caracteriza porque las personas que la padecen son incapaces de actuar correctamente en situaciones sociales donde tengan que intervenir de alguna manera. Se produce una situación de vergüenza, de sonrojez, donde la persona está continuamente temiendo la evaluación negativa del resto de personas. Los síntomas son muy característicos porque la persona siente en ese momento temblor, rojez, sudoración, sensación de nudo, sensación de que le falta la saliva, de que se va a atragantar, de que va a tener dificultad en poder expresarse bien. De cualquier forma, no quiero en este momento abordar de forma muy intensa esta fobia, porque quiero dedicarle un capítulo especial, un vídeo especial. Sí que me gustaría poder hablarte de la agorafobia. Y para ello
voy a hablarte de la agorafobia en el próximo vídeo. Nos vemos en la próxima edición, en el próximo capítulo, y espero que te haya podido abrir ese abanico de información para que puedas reconocer qué tipo de fobia puede estar en este momento haciendo que tu vida sea pues mucho más difícil de lo que te gustaría, o incluso de si reconoces algunas personas de tu entorno que puedan padecer este tipo de fobia. Como siempre, déjanos cualquier comentario que podamos contestarte para ayudarte y nos vemos en el próximo capítulo.